Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre eh, el tema de la pintura y la creación de la pintura. Vamos a hablar de las diferentes técnicas de la pintura y un poco de su historia. ¿Listo? Entonces cuando nosotros empezamos o vamos a tocar el tema como tal de la pintura, pues hacemos referencia a la palabra vocablo pimenta, lo cual traduce tinte o pimento como tal. Entonces la pintura es un concepto con varios usos y con varios significados. En el término pues debe usarse para nombrar el material que permite recubrir una superficie y con una capa fina de arte al pintar. Esa capa o esa pintada es con el lienzo o una lámina en la cual se está pintando algún tipo de obra de arte o gráfica. Como el material de la pintura es un fluido como tal, entonces se aplica sobre una superficie en una serie de capas muy delgadas para permitir y dar un aspecto de elegancia a cada una de las eh, elementos que se quieren plasmar. Cuando se seca la pintura pues se convierte en una película sólida, ¿sí?, que recubre dicha superficie. Entre las múltiples tipos de pintura pues pueden mencionarse algunos como por ejemplo los esmaltes, los selladores, los entonadores y las lacas. Su utilidad pues depende de la superficie en la que se quiera plasmar o aplicar la pintura que se desea. Cabe destacar que cada pintura a su vez pues está compuesta por diversos productos como pigmentos, disolventes, plastificantes, entre otros. La pintura, pues por otra parte, es un arte que consiste en una representación gráfica a partir de la utilización de una serie de pigmentos y otras sustancias, como por ejemplo la de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, entre otros. Son algunos de los pintores artísticos más famosos de la historia. El origen de esta arte pues se encuentra desde la prehistoria y más concretamente en las obras conocidas son las pinturas rupestres, aquellas que pueden llegar a tener más de 4.000, más de, 40.000 años de antigüedad, que se encuentran en las cuevas y fueron realizadas por los seres humanos en determinado momento, con una forma de representación artística con un marcado de aire espiritual, por decirlo así. Suelen también representar una serie de animales como los bisontes o los caballos, que eran los animales que tenían cerca en esa época. Cuando nosotros también vamos a hablar sobre la pintura, pues estamos hablando del arte que tendríamos de destacar algunos aspectos muy relevantes de ella. A lo largo pues de la historia se ha utilizado como tal una serie de técnicas, en concreto entre las cuales las más significativas se encuentran el óleo, la acuarela, el temple o el fresco, que ya las vamos a desglosar cada una de ellas para que ustedes de pronto lo entiendan un poco más fácil. No menos importante también saber que aquella pues se divide en diversos géneros que también los vamos a tocar, y adicional a esto pues se representa con una base a los objetos que representan. Están como por ejemplo el desnudo, hay arte, eh, pinturas de desnudos, el retrato, la pintura de paisajes en la naturaleza muerta o llamada pintura histórica. Entonces todo eso se genera por medio de una corriente de pictóricas como tal, es decir, que las tendencias o las modas o estilos pues han ido cambiando con el paso del tiempo, pero el arte como tal pues ha proporcionado que las pinturas se caracterizaran por una señal creativa y concreta. Muchas son citadas en un corriente relevantes en la antigüedad, que toman relevancia como el eh, modernismo,
expresionismo o cubismo como tal. Las creaciones artísticas, o bien conocidas como pinturas, entonces como por ejemplo la Mona Lisa, entre otros, que son una de las más relevantes. La noción de la pintura como tal, pues son una serie de aspectos y productos cosméticos que permiten pues brindar un aspecto más estético a la piel o a la pintura como tal. ¿Listos? Entonces vamos a recordar que la pintura como tal es una forma artística de buscar una representación de la realidad gráfica para que lo tengamos presente, empleando una serie de formas y colores sobre una superficie a partir de una serie de pigmentos naturales sintetizados y mezclados con una serie de sustancias llamadas pinturas como tal. Adicionalmente a esto, pues eh, encontramos una serie de técnicas de la pintura de las que estábamos hablando. Entonces las técnicas de la pintura pues son los métodos usados para fijar los pigmentos en la superficie, en el soporte como tal de algunas de ellas, y las más populares como tal son el óleo, que se genera o se emplea una serie de aceites y disolvente llamado trementina como tal, que se elabora por medio de una pasta pigmentada viscosa de origen vegetal, ¿sí? O sea que viene de una serie de árboles como tal, con lo cual se puede adherir los colores como el lienzo, empleando una serie de pinceles o otras herramientas, y al secarse pues los colores quedan fijados a la superficie donde se logró o graficar la pintura como tal. La cera es otra técnica. Entonces la cera en la superficie como tal con las ceras calientes que contienen una serie de pigmentos eh, y son aplicados mediante un pincel o una espátula como tal, y finalmente se le aplica un trapo de lino sobre él o sobre una capa de cera sin pigmento, de modo que sea una estrategia de protección y pulido para la pintura. La acuarela consiste en el uso de los colores diluidos en agua de consistencia transparente como tal, que se aplican sobre un papel o sobre una cartulina por una serie de instrumentos como los pinceles. Con esto pues se logra una mayor soltura y le da un mayor brillo a cada una de las obras que se desea pintar como tal, pero requiere trazos libres e imprecisos. Eh, la témpera como tal es un material semejante a la acuarela, pero está cargada de un poco de talco industrial o blanco de zinc, que aporta al pigmento una tonalidad como tal un poco opaca y no translúcida como la acuarela, ideal pues para aplicar una serie de capas claras sobre otras oscuras y juzgar con la luz representada como tal. El acrílico como tal, entonces se llama así a una pintura de secado rápido cuyos pigmentos se sostienen en una emulsión de acrílico como tal, como una cola vinílica como tal, y aunque son solubles en el agua pues se generan o se pueden sumergir y son resistentes al agua como tal, y luego pues genera un secado rápido. ¿Listo? Está la tinta como tal, conocida como la tinta china, que se usa sobre el papel y sobre los tonos negros como tal. Se usa como una pluma o un plumín, que es muy frecuente en el arte oriental, y sobre una parte caligráfica como tal y pictográfica. El pastel se usa por esta técnica, pues se usan una serie de barras de colores fabricadas a partir de una serie de pigmentos en polvo diluidos en goma o resina hasta formar una pasta compacta y seca,
No se necesitan pues herramientas para su uso, sino directamente se sujetan y se pueden aplicar con la mano como tal. La pintura rupestre es una de las eh, más conocidas a lo largo de la historia, entonces se conoce como una pintura rupestre a la que nos dejaron cada una de nuestras eh, comunidades antiguas, primitivas, ¿sí? En las paredes de las cuevas y otras superficies que representaron algunas actividades de aquel tiempo para ser descubiertas muchos siglos después. Se trata por lo general de unas marcas de las manos, algunos dibujos de animales, de presas, otros de una narración ritual o de algunas marcas tribales como tal. Las más conocidas fueron halladas en las cuevas de Altamira en Francia en 1868. Adicional a esto, pues, la pintura como tal es una serie de representación gráfica que utiliza como tal una serie de pigmentos combinados y otras sustancias, como lo habíamos mencionado ahorita. Adicional a esto, pues presenta una serie de características o una serie de aspectos, como por ejemplo los géneros. También presenta una serie de géneros. La pintura pues abarca una gran cantidad de géneros establecidos a partir de una serie de objetos elegidos para la representación artística, y algunos de ellos pues vamos a empezar a desglosarlos. Entonces se manejaban una serie de corrientes y estilos, que era un arte pictográfico, también en distintos estilos o corrientes en una base. En cuanto a la tendencia, pues se va combinando con lo largo del tiempo y se permiten configurar una serie de entidades específicas en algunas obras como tal. Algunos de los estilos conocidos: eh, el expresionismo, el cubismo, el modernismo, entre otros. Dentro del espacio y la perspectiva como tal, la pintura se realiza con un propósito, ¿sí? Con el propósito de crear un espacio dentro del soporte utilizado como tal, en la base de 2 o 3 dimensiones entre alto, ancho y la profundidad. Precisamente en las técnicas visuales pues se emplean para crear una ilusión de profundidad. De acuerdo a los especialistas, pues logran el manejo correcto del espacio para que cada uno de los puntos principales pueda dominar el arte pictórico como tal. Adicional a esto, el color. Dentro de las características y los elementos de la pintura, el color es quizás el que posee una mayor fuerza expresiva, debido a que aprecia a partir de un reflejo de la luz sobre la pigmentación, que son los colores primarios, rojo, verde y azul, que dan lugar a unos colores secundarios, como por ejemplo el amarillo, en tanto a los terciarios, como el violeta, entre otros, que se forman a partir de una combinación de los colores primarios o primario con secundario. En la forma como tal, entonces, lo primero que se aprecia al visualizar una obra pictórica son las representaciones creadas de acuerdo a las formas específicas, tanto como tal sean abstractas como figurativas, y se pueden hallar de formas geométricas, círculos, cuadrados, que se responden a una serie de estructuras libres o motivadas en la naturaleza. Adicionalmente encontramos una serie de textura de la pintura, que se trata de una cualidad que puede sentirse o verse, y es así cuando nosotros hallamos una textura táctil que se puede tocar y una óptica que se puede visualizar fácilmente. Entonces, las pinturas incluyen algunos elementos suaves o ásperos o rugosos al tacto, que se puedan incorporar formas o texturas que puedan sobresalir sobre la pintura y se puedan visualizar. Entonces todas estas posibilidades pues van a incrementar el realismo en cada una de sus obras. La cantidad de luz, entonces también conocida como la luminosidad como tal, marca la claridad que posee un color, siendo otro de los elementos centrales en la pintura. El empleo de los colores pues más claros o más oscuros va a determinar el estado
de ánimo con que se quiere comunicar a través de la pintura. Los tonos más oscuros pues sugieren la melancolía, la tristeza, la nostalgia, y en tanto los colores con mayor luminosidad como tal representan una alegría o un optimismo. La línea se define como una marca que une dos puntos y es crucial en la pintura para crear y formalizar o definir como tal su contorno. Podemos hallar líneas rectas y curvas, horizontales o verticales entre las posibilidades, y existen obras en las cuales predominan las líneas o el dibujo sobre las herramientas pictóricas como tal. Y por último, para finalizar la unidad, que cada pintura pues enlaza una representación o un significado único a partir de las relaciones establecidas con los cuerpos y las formas incluidas a una obra determinada. ¿Sí? Entonces esas son algunas características en cuanto a la pintura, algunas técnicas, algunos aspectos más importantes y más relevantes. Vamos a revisar otros enlaces que encontramos en la plataforma y nos van a ayudar a reforzar bastante el tema de la semana. ¿Listo? Muchísimas gracias.